Buenos días, mi nombre es Jorge Esteban Suárez Santos, del grado 11 de la institución educativa Quebrada de Sierras. El día de hoy les vengo a hablar sobre el libro La huella invisible de la guerra, que habla sobre el desplazamiento forzado en la Comuna 13. El libro nos habla sobre las diferentes operaciones que hubo en la Comuna 13 a manos del Estado y también sobre varias operaciones que también hubo por parte de los paramilitares en busca de milicianos en ese sector. El libro nos inicia contando sobre una operación que hicieron los paramilitares el 29 de junio del 2002, uno de los desplazamientos interurbanos que más notorios en el país. Historias que cuentan personas que vieron este suceso hablan sobre que un año o 2 años atrás empezaron a aparecer panfletos o grafitis en las casas diciendo que iba a haber un sábado oscuro y un domingo de lágrimas. Entonces, pues como ya se había hecho notoria la presencia de paramilitares en esta zona, paramilitares del bloque Cacique Nutibara, la gente le tenía mucho miedo a salir los sábados. Ya la gente no salía estos días. Entonces, bueno, la gente como que parecía un desierto estos días en la comuna. Aparte, muchos niños, tampoco los papás les permitían ya como que salir a tan altas horas de la noche a jugar, pues por los varios enfrentamientos que también habían entre BACRIMs, bandas criminales o también milicianos y muy pocos paramilitares que habían en este momento. Justo el 29 de junio del 2002 se hizo ver que estas amenazas se volvieran realidad. En el momento que los paramilitares a las 10:30 de la noche entraban por la parte alta del barrio El Salado de la Comuna 13 y disparándole a las casas y gritándole a la gente que saliera izando banderas blancas o prendas blancas para poder prenderlos a bala. Esto es como algo irónico, se puede decir, en la historia de tanta violencia que ha sufrido el país, ya que en una de las masacres más fuertes que ha ocurrido acá en Colombia, que es El Salado, la gente izaba banderas blancas, ropa blanca, para poder atender a sus heridos. Después de esto, pues ya la gente obviamente ya les habían cortado el servicio de la luz, el agua, estaban totalmente incomunicados. La gente le tocó empezar a escapar, correr, niños, corriendo, los papás llevando sus pertenencias a los hombros, bajando las escaleras de esta comuna. A medida que iban bajando los habitantes de este sector, eh, pues ya habían 8 casas quemadas, en las cuales pues los paramilitares ya le habían prendido llamas. En un momento que iban bajando, un habitante del sector, Carlos Arturo Yepes, mientras que iba bajando con su familia, los detiene un paramilitar. El paramilitar les pregunta que si sabía con quién estaba hablando, con quién estaba tratando. Y ante la respuesta negativa de Carlos Arturo, el paramilitar le responde que estaba hablando con las autodefensas Unidas de Colombia, para ser más específicos, del bloque Cacique Nutibara. Eh, no le permitieron seguir bajando a Carlos Arturo, la familia no supo qué sucedió con él, ellos siguieron descendiendo mientras que el paramilitar se quedó con el señor. A la mañana siguiente, después de que todo esto ocurriera, encontraron el cuerpo de Carlos Arturo Yepes fusilado ahí en el mismo lugar donde el paramilitar lo había detenido. Aparte de esta historia, también cuentan varias historias de, por ejemplo, personas del sector que se querían refugiar en la iglesia de un barrio de la parte baja de la comuna y el padre no los dejó. Les dijo que no, que tenía miedo a que pasara lo de Ojayá. Entonces no les permitió la entrada para que se refugiaran ahí en esta iglesia. También cuentan sobre la historia de que habían aproximadamente 10, 15 personas refugiadas en una casa
en las cuales las personas tan solo oraban, mientras que otras estaban heridas por bala. Esta operación paramilitar fue posible ya que la presencia del Estado en este sector era casi nula, para no decir nula, porque en esos momentos, pues, y años anteriores, era mm, el Estado pendientes en otras comunas, ya que se está dando el narcotráfico por parte de Pablo Escobar. Entonces, pues, por eso era que la presencia de policía, militares, no era como muy evidente en este sector. A partir de lo que sucedió este 29 de junio, muchas personas, más que todo mujeres, cabezas de hogar, decidieron empezar a reclamar sus derechos de desplazamiento porque tuvieron que dejar esta zona, pues gracias a tantas amenazas tuvieron que dejar este lugar. Obviamente no dejaron Medellín, se desplazaron a otros barrios de la comuna y al reclamar sus derechos de desplazamiento, de desplazados, no se les dieron porque ante la ley ellos no parecían desplazados, porque ellos habían dejado sus hogares según la ley porque ellos habían querido, porque así habían deseado ellos. Entonces no se les reconocía como desplazados y estuvieron en una lucha constante eh, para que se les reconociera, para que tuvieran como esa ayuda humanitaria que se le da a los desplazados. Estuvieron en una lucha constante para que esto pudiera suceder. Es triste que después de tanto, o sea, de que todas estas personas sufrieran esta crueldad a manos de los paramilitares, tantas amenazas, que hirieran a tantos familiares, que asesinaran a personas, que después de todo esto tuvieran que ir a limosnear ante el Estado para que se les pudiera eh, recibir, o sea, para que ellos pudieran recibir esa ayuda humanitaria, para que se les pudiera reconocer como que eran víctimas. Cuenta una señora que en el momento de que fue a pasar un derecho de petición para reclamar sus derechos, en el momento que fue a pasar el derecho, le dijeron, ¿qué vienes a pedir? Y ella les dice que ella no viene a pedirles nada, que ella viene a reclamar sus derechos, que ella no viene a limosnear ni a pedir un céntimo de nada de lo que no merece. Terminando de hablar sobre esta operación a manos de los paramilitares, ahora quiero hablar y hacer énfasis sobre en las 11 operaciones que hubo a manos del Estado en esta comuna. Dos de las más reconocidas, la Operación Mariscal y la Operación Orión, en las cuales la mayoría de las víctimas fueron civiles, gente de este sector que no tenía que ver con nada de milicias paramilitares, que no tenía que ver con nada de la fuerza pública. Cuentan que en la Operación Mariscal, según cifras oficiales, cuentan que hubo 9 personas fallecidas a manos del Estado por francotiradores que entraban por la parte alta del barrio del Salado, eh, que entraron en tanquetas blindadas, supuestamente que porque iban a hacer una captura de integrantes milicianos, o sea, de las FARC y de Bacrim, que supuestamente querían atentar sobre las elecciones presidenciales que se presentaban en ese entonces. La Operación Mariscal fue el 21 de mayo del 2002. También se dice que hubo 37 heridos a manos del Estado y 55 detenciones arbitrarias a manos de este mismo. Una de las historias más impactantes que se ha dado a conocer en la Comuna 13 fue la Operación Orión, la cual fue por parte de la policía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y conjunto con el bloque Cacique Nutivar. O sea, se unen estas fuerzas para detener la expansión y la fortificación que se está dando en este sector de las milicias guerrilleras.
Entonces, el 16 de octubre del 2002 se puso en marcha esta operación, la Operación Orión. Iniciaron montando una base en la calle 35 con carrera 92, que era la entrada de la Comuna 13, para, no, o sea, para que nadie pudiera escapar, para que ningún miliciano pudiera descender y pudiera huir. Iniciaron también entrando por la parte alta del barrio El Salado, que ha sido uno de los barrios más afectados de esta comuna, que es donde prácticamente todas las operaciones del Estado, paramilitares, milicias, han dado con las personas de este sector, de este barrio. Entraron por la parte alta con tanquetas, con la Fuerza Aérea, con helicópteros, disparando desde el aire a las casas, a la población civil, indiscriminadamente. O sea, estaban disparándole a la gente que ni siquiera sabían si eran de la milicia o no. O sea, estaban atacando a gente que no tenía nada que ver en este enfrentamiento. Según cifras oficiales, hubo 17 homicidios a manos de la fuerza pública, 71 por paramilitares, 12 torturados, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias a manos del Estado. Se dice que las cifras de desaparecidos fueron más de las que están plasmadas en los datos oficiales, y pues aparte de esto, estos desaparecidos, según Don Berna, el que en ese momento era el comandante del bloque cacique Nutibara, cuenta años después que todas estas desapariciones, los cuerpos de todas estas personas terminaron en la escombrera. Años después, como en el 2010 hacia adelante, cuando empezaron a, a darle reconocimiento a las víctimas de este sector, Don Berna empezó a hablar sobre dónde estaban sepultados más de un cuerpo que ellos mismos y el Estado enterraron en esta zona. Ya para terminar, quisiera hablarles sobre esta fotografía del maestro Jesús Abad Colorado, que vive en la ciudad de Medellín, justamente en la Comuna 13. Aquí es una clara representación de los casi 9 millones de desplazados por la violencia del conflicto armado aquí en Colombia. También quisiera recomendarles que leyeran este libro junto a la novela de Pablo Montoya, La sombra de Orión, donde nos cuenta también la historia de tantas personas que tuvieron que vivir este conflicto, esta operación, para ser más concretos. Y pues también nos habla sobre la escombrera, sobre todos los desaparecidos que terminaron en una fosa común y que todavía no se reconoce, o sea, que todavía no se sabe con exactitud cuántos son. Una reflexión que nos deja este libro es como en el aspecto de los jóvenes, sobre que los jóvenes en estos sectores donde el Estado casi no está tan pendiente, no está como tan ahí, optan por irse por bandas criminales, por la venta de drogas, de muchos conflictos, ¿sí? O sea, muchos de estos jóvenes no tienen como la oportunidad de educarse, no tienen como esa oportunidad de ir a pensar, pero muchos de ellos desde la calle empiezan a trabajar su mente, ¿sí? Empiezan ya después a expresar sus, sus talentos por medio de expresiones artísticas. También como la política, o sea, cuando ellos intentan hacer algo más allá de no estar como en el crimen, no estar como en bandas que no aportan nada bueno a sus vidas, como después de salirse de esto y tratar de conseguir un mejor futuro, son aplastados, son víctimas de un conflicto que se presenta en Colombia y tal vez en toda Latinoamérica, donde si tú piensas diferente, no cabes, no encajas.
no encajas en, este, en, este, en esta vida, se podría decir. Pues pareciera que el único destino de los jóvenes hoy en día es el crimen. Y pues la verdad, yo como joven pensaría que no debería ser así, que tenemos derecho a un mejor futuro, a un mejor país, a que todos nuestros derechos sean reconocidos y que no tengamos que estar mendigándole por un plato de comida a nadie, que tengamos derecho a un buen trabajo y obviamente a una buena educación.